Bienvenidos a una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol. Esta semana repasamos una lista de 10 entrenadores que llegaron del extranjero al fútbol de Costa Rica. Sin embargo, su paso es recordado como un verdadero fracaso. Algunos, a pesar de su cartel y su trayectoria, su paso por el fútbol costarricense es considerado como un completo fiasco. Acompáñenos en este repaso. Iniciando este recuento tenemos en la posición 10 a Jorge Duvernay, técnico mexicano que llegó a Costa Rica en el año de 1999 para asumir la dirección técnica del Municipal Punta Arenas. Sin embargo, su paso fue tan breve como curioso. Tras apenas 2 entrenamientos, abandonó el equipo alegando falta de química con los jugadores. Poco después, fue contratado por el Municipal Goicoechea bajo un insólito acuerdo. Cobraba 30,000 colones por punto ganado. En su debut, logró vencer al Club Sport Herediano embolsándose 90,000 colones, los únicos que recibiría, ya que tras 4 partidos dejó el cargo. De cómo llegó al país o qué fue de él después, nunca más se supo. Un auténtico misterio del fútbol nacional. En la posición 9 se ubica Enrique Rodríguez, técnico de nacionalidad española, otro de esos casos curiosos del fútbol costarricense. En el año 2003, el Club Sport Herediano apostó por un técnico que no solo nunca había dirigido a nivel mayor, sino que además no tenía la menor idea de dónde estaba. Durante su presentación, sorprendió a todos declarando que estaba listo para disputar la Copa Libertadores, sin saber que los clubes de Costa Rica no juegan ese torneo. Apenas 2 días después, hizo maletas y abandonó el país sin dirigir ni un solo entrenamiento. Dicen que vino a hacer historia, y vaya que lo hizo. En la posición número 8 se ubica el peruano Juan Carlos Oblitas. El Ciego, como se le conoce, llegó en el 2003 a la Liga Deportiva Alajuelense, precedido de un gran cartel y varios títulos en su trayectoria. Venía con la misión de mantener la hegemonía rojinegra tras la salida de Jorge Luis Pinto, en un momento donde la liga buscaba su quinto título consecutivo. Sin embargo, la historia fue muy distinta. A pesar de tener la base campeona de los últimos años, el equipo nunca logró encontrar su rumbo ni su fútbol. La gota que derramó el vaso fue una estrepitosa derrota 5-2 ante el recién ascendido San Ramón, resultado que marcó su salida inmediata. Luego de su salida del cuadro manudo, Oblitas tuvo pasos destacados dirigiendo con éxito en Ecuador y en su natal Perú, pero su paso por el fútbol costarricense quedó grabado como uno de los fiascos más grandes del fútbol nacional. En la posición número 7 tenemos al argentino Patricio, el Pato Hernández. Llegó al Deportivo Saprissa en el 2001, en una etapa complicada para el cuadro morado. La institución atravesaba serios problemas económicos que le impedían reforzarse con figuras de peso, por lo que la apuesta fue darle espacio a los jóvenes. Bajo su dirección debutaron promesas como Gabriel Badilla, Randall Azofeifa y Cristian Bolaños, quienes más tarde serían figuras del fútbol nacional. Sin embargo, los resultados deportivos nunca lo acompañaron. Cada jornada terminaba entre silbidos y reclamos de la afición que pedía su salida con insistencia. La situación empeoró cuando declaró que en Costa Rica estaba perdiendo cartel, frase que según él fue malinterpretada, pero que terminó de romper su relación con el público morado. Finalmente, en abril de 2002 fue destituido. Su paso por Saprissa dejó claro que formar talento no siempre alcanza cuando los resultados no llegan. Su paso por Tibás definitivamente fue algo para el olvido. En la posición número 6 tenemos otro peruano, Miguel Company. Llegó al Deportivo Saprissa en mayo del 2000 tras la salida de Alexandre Guimaraes. El cuadro morado confió en su experiencia para retomar el protagonismo perdido, pero el resultado fue todo lo contrario. Los malos resultados se acumularon, la química con el plantel nunca apareció y su propuesta futbolística no convenció ni dentro ni fuera del camerino. La paciencia se agotó definitivamente tras caer en el Clásico Nacional ante su archirrival, la Liga Deportiva Alajuelense, lo que provocó su destitución. En ese momento, Saprissa se encontraba en los últimos lugares del campeonato.
Su paso fue tan breve como olvidable. Tiempo después lo recordamos al mando de la selección cubana en aquella serie sufrida rumbo al Mundial 2006, donde la selección pasó por goles de visita. Llegando a la mitad del conteo, en la posición número 5 encontramos al colombiano Jaime de la Pava. Con una trayectoria destacada en su país y un pasado exitoso con el América de Cali, su llegada al Club Sport Herediano en 2018 generó expectativa y confianza en la afición florense. Sin embargo, su etapa fue tan breve como turbulenta. Apenas dirigió 8 partidos y los resultados nunca acompañaron su propuesta. Una escandalosa goleada 6-1 ante Liga Deportiva Alajuelense terminó por sentenciar su salida y dejar claro que su proyecto no logró consolidarse. Su paso por el fútbol costarricense se recuerda como uno de esos casos donde el cartel y la experiencia no alcanzan cuando el equipo no responde dentro del campo. 8 partidos bastaron para demostrar que a veces las promesas llegan con mucho ruido y se van en silencio. En el puesto número 4 tenemos al argentino Horacio Cordero. En esas decisiones extrañas de nuestros dirigentes, aún años después la gente sigue cuestionando en qué pensaban los federativos cuando destituyeron al técnico que había clasificado a Costa Rica a la hexagonal final rumbo a Francia 98, para traer uno que fracasó con Guatemala. Pues sí, así fue. La federación destituyó a Valdeir Badú Vieira y en su lugar nombró al argentino Horacio Cordero. Los resultados hablaron por sí solos. Una participación por primera vez en una Copa América fue un completo desastre. Y si fue la hexagonal, ni qué decir. Los resultados nefastos como la derrota ante el equipo que tenía el peor rendimiento, como era Canadá, y un empate en casa sin goles ante El Salvador, fueron los resultados que definieron prácticamente el destino de la selección. Con una gran generación y un pase al mundial que parecía accesible, Cordero demostró con hechos que su nombramiento fue una de las equivocaciones más grandes en la historia del fútbol costarricense. Luego fue destituido y su lugar lo tomó Juan Luis Hernández Fuertes, pero la suerte ya estaba echada prácticamente, con la selección al borde del abismo. En el bonus track tenemos a Francisco, el Pacho Maturana. Tras el fracaso rumbo a Francia 98, los federativos decidieron apostar por un técnico de renombre internacional, y el elegido fue el Pacho Maturana, un entrenador con cartel, prestigio y recorrido, pero su paso por la selección costarricense fue todo menos brillante. Aunque logró ganar la Copa UNCAF de 1999, fue un título conseguido más por suerte que por buen fútbol. Desde entonces, su gestión se tornó turbulenta, constantes roces con la prensa, poca conexión con el entorno y la sensación de que su mente estaba más puesta en criar caballos y analizar ofertas del extranjero que dirigir a la tricolor. Al final, Maturana abandonó el país para asumir la selección de Perú, donde tampoco le fue muy bien. Y como si fuera poco, demandó a la Federación Costarricense de Fútbol en un proceso que se extendió por años. Un paso breve, conflictivo y sin legado. También hacemos mención al estadounidense Steve Sampson. Luego de las soñadas eliminatorias a Corea-Japón 2002 y la participación en la justa mundialista en continente asiático, Alexandre Guimaraes dejó el banquillo tricolor. El elegido para reemplazarlo fue el norteamericano. Llegó con la idea de llevar a la selección a otra Copa del Mundo, pero la historia fue muy distinta. Su mayor logro fue haber ganado una Copa UNCAF en 2003, pero sin ningún tipo de brillo y con dudas y sufrimiento. Luego llegó una Copa de Oro con más pena que gloria. A pesar de tener la base del exitoso proceso hacia Corea-Japón, el equipo nunca caminó. Y tras la vergonzosa serie ante Cuba, que se pasó por goles de visitante y pidiendo tiempo de local, inmediatamente fue separado del cargo, siendo sustituido por Jorge Luis Pinto. Steve Sampson, otro de esos capítulos de técnicos de renombre en la selección que terminan siendo una pena. Llegamos al podium y en el puesto número 3 ubicamos a José Eugenio Hernández Sarmiento, conocido como el Cheche, técnico colombiano que llegó a la Liga Deportiva Alajuelense tras su paso con la selección de Panamá, donde no logró llevarla a la Copa Mundial del 2006.
Llegó a Liga Deportiva Alajuelense con la idea de volver a los rojinegros al protagonismo perdido y tratar de frenar el dominio que ejercía Saprissa, pero la historia fue muy distinta. Su paso por el banquillo Manú terminó siendo un completo desastre, marcado por una histórica goleada sufrida ante Colo-Colo en la Copa Sudamericana y una cadena de malos resultados en el torneo local. A pesar de todo, la dirigencia lo mantuvo hasta el final del campeonato, incluso cuando la afición pedía su salida jornada tras jornada al grito de "fuera Cheche". El cierre de su ciclo no podía ser distinto, una nueva derrota en la final ante Saprissa que puso el sello a una gestión para el olvido. Paradójicamente, tiempo después, Jorge Luis Pinto lo incluyó como asistente en la selección de Colombia, otro técnico con nombre y experiencia, pero un verdadero fiasco. En la posición número 2 tenemos al brasileño Gilson Siqueira Nunes. Luego de la atropellada salida de Maturana, la federación apostó por el brasileño Gilson Siqueira Nunes, con el objetivo de regresar a la máxima justa mundialista. Nunes venía precedido de una gran trayectoria y es recordado por haber llevado a Brasil a la obtención del Mundial Sub-20 en 1985. Pero el paso por la selección fue oscuro. Antes del inicio de la eliminatoria, tuvo derrotas ante equipos regionales de Brasil y goleadas ante Venezuela y la Sub-23 de Chile, lo que no daba un panorama alentador. Inició la cuadrangular con una vergonzosa derrota ante Barbados. Después, el camino fue un completo sufrimiento. A pesar de que se sacaron algunos resultados, el equipo no convencía y llegó al último partido contra Guatemala necesitando el empate para pasar a la hexagonal final. Pero una nueva derrota obligó a un partido de repechaje. El día siguiente, Núñez dejó el cargo y asumió Alexandre Guimaraes, que afortunadamente logró enderezar el rumbo. El resto de la historia ya la conocemos. Y llegando a la cima, en el puesto número 1, no podría ser otro que el español Benito Floro. Antecedido por su historia con el Real Madrid, Benito Floro era la apuesta de Fernando Campo en su llegada a la presidencia de la Liga Deportiva Alajuelense. Con la esperanza de acabar con una sequía de títulos que se volvía interminable, la afición estaba esperanzada y en su presentación llenó el Morera Soto, pero los resultados nunca lo acompañaron. El equipo nunca jugó a nada y su gestión terminó siendo otro rotundo fracaso. En su primer semestre al mando no logró ni siquiera clasificar a las semifinales y en el siguiente torneo, tras los malos resultados, fue separado del cargo. En su gestión, donde también asumió la gerencia deportiva, es recordado por traer paquetazos como Jefferson Hurtado, Nino Flavio Rojas, Yamil Bosguain y algunos jugadores nacionales que se cuestionaba si tenían el nivel para estar en la Liga Deportiva Alajuelense. Sin duda, uno de los fiascos más grandes de todos los tiempos. Y bien, ¿qué les pareció este recuento? Si tienen algún otro ahí que recuerden y no esté en la lista, háganoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol.